Buenos días. Este es un video acerca de la hibridación del carbono, de la materia de química orgánica. Los integrantes son Brigilice Ruiz, Lice Mayerly Arias y Consuelo Vanegas. Como primera medida, el objetivo de este juego acerca de esta temática es explicar la hibridación del carbono a partir de un juego de cartas donde los estudiantes aplicarán conceptos relacionados con configuración electrónica y tipos de enlace, de forma que el carbono, con el propósito de mejorar las prácticas de enseñanza en temas de química orgánica. Este juego, el juego, como ya lo mencionamos, es un juego de cartas que su fin es mezclar la habilidad y velocidad. Los jugadores se turnan para hacer coincidir una carta de su mano con la actual que se muestra sobre la mesa, ya sea de la configuración electrónica, el tipo de enlace o la hibridación. Estos están por color, como un juego de uno. El número de jugadores es de 2 a 5 jugadores. La duración del juego es de aproximadamente 30 minutos. La edad mínima recomendada es a partir de los 10 años. Y es un juego tipo de cartas. Y pues su género es familiar. A continuación explicaremos las reglas del juego. Cada jugador comienza con 7 cartas y se reparten boca abajo de manera aleatoria. El resto de las cartas se colocan en una pila de cartas boca abajo. La primera carta que se coloca boca arriba en la mesa para iniciar el juego es la carta 1S2 de cualquier color. Esta la proporciona cualquier jugador. El siguiente turno para jugar selecciona siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Este debe proporcionar la carta 2S2 de cualquier color. Si no la tiene, debe ceder su turno al siguiente jugador. Cada jugador ve sus cartas y trata de continuar la secuencia de la carta de la pila boca arriba. La carta que se coloca debe coincidir con la secuencia y el color. Por ejemplo, si la pila de descarte hay una tarjeta roja que es 2S2, la siguiente carta que se debe colocar es 2P6 de cualquier color. También puede jugar un comodín. Si el jugador no tiene coincidencia, debe robar una carta del montón de cartas de pila de robo. Esa carta puede ser jugada, de lo contrario puede ser guardada y el juego pasa al siguiente jugador. Tenga en cuenta que si solo puede poner una carta a la vez, no puede apilar dos o más cartas juntas en el mismo turno. Si la pila de cartas se agota y nadie ha ganado la ronda, se coge la pila de descartes, se baraja y se da la vuelta para generar una nueva pila de cartas. El juego continúa hasta que al jugador le quede una carta. En el momento en que un jugador tenga una sola carta, debe decir la palabra carbón. Si son sorprendidos sin decir la anterior palabra por otro jugador antes de que el siguiente jugador haya tomado su turno, ese jugador debe robar dos cartas nuevas como penalización. Asumiendo que el jugador es incapaz de jugar, descargar su última carta y necesita robar, pero después de robar es capaz de jugar, descargar esa penúltima carta, el jugador tiene que repetir la acción de decir carbono. En conclusión, la palabra se pronuncia cada vez que un jugador tenga una carta. Una vez que un jugador acabe con sus cartas, la ronda de juego termina y el juego comienza de nuevo. Como ya mencionamos, nuestro juego se llama Carbono, ¿sí? Es un juego de cartas y este juego pues contiene un total de 80 cartas que pues cada una tiene la siguiente estructura.
Entonces vamos a encontrar como primera medida la configuración electrónica del carbono en su estado basal. Luego vamos a encontrar la configuración del carbono en su estado excitado para poder generar enlaces. Entonces vemos que tiene los 4 espacios para que pueda generar los diferentes tipos de enlace. Y por este lado pues vamos a tener los diferentes enlaces. Entonces aquí vamos a tener enlace sencillo, enlace doble. Entonces acá tenemos que fijarnos que efectivamente pues tengan esta estructura, ¿no? Que los enlaces coincidan para que se pueda generar. ¿Listo? Si por ejemplo el enlace estuviera de esta manera, pues no se generaría un enlace doble, ¿vale? Ahora pues también vamos a tener el enlace triple, de igual forma que pueda coincidir como tal el enlace entre ellos. Y pues vamos a tener las diferentes hibridaciones como corresponde. Entonces para el enlace triple sp, para el enlace doble sp2 y para el enlace sencillo sp3. Los jugadores pueden utilizar unos comodines. Esos comodines son estas cartas. Estas cartas entonces corresponden a lo siguiente. Las flechas lo que está indicando es que se devuelve. El juego pues está pensado para que los jugadores jueguen en orden en cuanto a las manecillas del reloj. Si sale esta carta y el jugador la tira, el sentido cambia. La carta verde nos está indicando que el jugador del lado pierde su turno, es decir, lo salta porque lo está como anulando. Y por último, este comodín que dice +2, lo que le está queriendo decir al compañero de al lado es que se tendría que comer 2 cartas perdiendo su turno. Bueno, para nuestro juego entonces vamos a tener 2 pilas. La pila de robo que corresponde a todas las demás cartas que sobraron, porque pues inicialmente ¿qué es lo que se hace? Se toma toda la baraja, se reparte 7 cartas a la cantidad de jugadores que hayan y las cartas que sobren se dejan entonces en la pila de robo, boca abajo. La segunda pila es la pila de descarte. En esta pila se van a ir colocando todas las cartas pues que los jugadores van a ir dejando. ¿Listo? Estas cartas se dejan boca arriba, ¿vale? En nuestro ejemplo pues vamos a tener 3 jugadores. Recordemos que nuestro juego se llama Carbono y entonces arranca el jugador pues que tenga la primera carta. La idea es que todos los jugadores revisen como tal pues las cartas que tienen, ¿sí? Verifiquen que tengan 7 cartas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cartas, ¿sí? Y pues efectivamente ahí puede ir verificando qué cartas tiene. Entonces las vamos a dejar boca arriba para poder identificar. Igual pues la idea es que se haga con todos los jugadores. ¿Listo? Entonces pues aquí como vamos a tener 3 jugadores, pues la idea es hacer como una ejemplificación de cómo sería el juego. Aquí igual vamos a tener el tercer jugador con sus cartas. La idea es que cada uno de los jugadores verifique pues efectivamente qué cartas tiene y de los 3 en este caso el jugador que va a arrancar es el que tenga la carta 1S2. Entonces podemos acá evidenciar que este jugador es el que tiene 2 cartas incluso iguales. Él puede sacar cualquiera. Entonces él arranca el juego. Pone la carta en la pila de descartes boca arriba y arranca el juego. El segundo jugador, ¿quién va a ser? El jugador, como es en el sentido de las manecillas del reloj, entonces pues va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces el segundo jugador iría a ser el que se encuentra acá. El segundo jugador tendría que botar la carta que dice 2S2, ¿sí? No importa el color, la idea es que sea la secuencia. En este caso el jugador si la tiene, bota la carta, ¿verdad?
y el siguiente jugador pues tendría que botar la carta 2P6. En este caso la tiene, entonces bota la carta 2P6. Listo. Hasta este momento nos fijamos y pues ya tenemos las 3 cartas que corresponden a la hibridación, que corresponden al carbono en su estado basal. Ahora pues la idea es que se continúe la secuencia para completar el carbono pero en su estado excitado para que pueda generar enlace. Entonces la idea es que se arranque con 1s2, nuevamente arrancamos 1s2, en este caso digamos que los colores pueden ser cualquiera, la idea es que se continúe la secuencia. Sigue 2s1, entonces aquí vamos a tener 2s1, el jugador bota la carta. Aquí entonces el siguiente jugador tendría que botar la carta 2px. Entonces verificamos si el jugador no la tiene. Como no tiene la carta, tiene que ir a la pila de robo a sacar carta. Saca la carta. En caso de que la carta le sirva, puede tirarla, pero en este caso como la carta no sirve, pues simplemente roba y sigue y pues pierde el turno para botar carta. Pasa al siguiente jugador, el siguiente jugador dice sí, yo tengo la carta 2px1, el jugador la bota. Continuamos acá, sigue 2py1, ¿verdad? Entonces la idea es que el jugador bote su carta, ¿sí? Pero resulta que el jugador de acá no tiene la 2pz, pero sí tiene 2py. Como es la misma carta, pues puede botarla. ¿Listo? Sigue entonces 2pz con un electrón. Aquí está, entonces el jugador pues bota su carta. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo quién va teniendo más cartas, quién va teniendo menos cartas. Entonces, en este caso, ya completando aquí el estado de excitación del carbono, se puede empezar a generar los diferentes enlaces. Entonces, por ejemplo, este jugador va a botar la carta, va a botar esta carta con el doble enlace del carbono y pues la idea es que se complete también la misma secuencia. ¿Sí? Entonces el siguiente jugador tiene que buscar una carta que tenga doble enlace con el carbono, pero pues que se continúe con el enlace. Entonces en este caso, si yo coloco esta carta, pues el enlace puede continuar, es decir, que es un enlace doble. Genera el doble enlace y el siguiente jugador puede hacer 2 cosas. La primera es que puede botar una carta si la tiene con la hibridación que corresponde, en este caso con la 2S, con la SP2. Como no la tiene, entonces la segunda opción es que pueda generar otro enlace, pero ese enlace tiene que ser con el mismo tipo de hibridación y tampoco lo tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a la pila y robar. Y pues la carta no le sirve, entonces pues tiene que continuar el juego, ¿sí? El siguiente jugador entonces verifica sus cartas y pues tampoco tiene cómo responder en ese caso, ¿sí? Pero digamos que tiene un comodín. Ese comodín puede tomar la decisión de utilizarlo o no utilizarlo. En este caso, pues yo no lo voy a utilizar. ¿Qué voy a hacer entonces? Como no tengo, pues tengo que ir a la pila, robar una carta. Si me sirve la boto, si no la dejo dentro de mis cartas. El siguiente jugador entonces tiene acá una carta 2SP2. Perdón, SP2. Entonces coloca la carta SP2. Después de haber completado ya la hibridación del carbono, en este caso SP2 por el enlace doble, pues aquí se puede continuar.
Entonces ya el siguiente jugador pues puede colocar otro enlace diferente, puede ser este que continúe con el color. Entonces triple enlace para el carbono y el jugador pues tiene que buscar una carta que cumpla con eso. Entonces fíjense que acá tiene dos cartas que tiene con triple enlace, ¿sí? Entonces en este caso pues él puede elegir cualquiera porque pues puede continuar ambas. Mire, entonces acá yo digo que voy a continuar con esta carta y aquí digamos que el jugador puede botar la carta SP que corresponde a la hibridación del carbono con triple enlace o podría generar otro enlace. ¿Listo? Pero entonces en este caso pues no lo puede realizar y tampoco las cartas de comodín no le sirven por el color. Roba y el jugador siguiente pues tiene SP. Bota su carta y ahí ya completamos como tal esa, esa hibridación para carbono triple. El siguiente jugador puede botar su carta para generar un enlace sencillo. El jugador del medio pues no tiene una carta que le pueda corresponder a esa porque podría servirle SP3 pero no se ha generado ningún enlace, entonces aún no la puede botar, debe robar, ¿vale? El jugador que ya le quedan dos cartas, este sí puede generar enlace, entonces lo que hace es colocarla porque puede generar enlace. Como ya su última carta, entonces él debe decir carbono, ¿listo? Y pues ya finalmente la idea es que se continúe así el juego. Los diferentes jugadores pues pueden botar sus cartas comodines. Entonces en este caso, como este jugador pues no tiene cómo jugar, lo que puede hacer es botar su comodín para inhabilitar al jugador del medio y puede continuar el siguiente jugador. ¿Listo? Como no tiene cómo responder esa carta por el color, pues debe robar y así continuamente. ¿Listo? En este caso, digamos que la idea es que se pueda generar el enlace o se pueda continuar con la ficha de color.